Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Está listo para conversar con nosotros Julio Latán. Él es abogado constitucionalista. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y de Venevisión le agradezco de verdad que me permita exponer en estos temas delicados. Mucho sobre qué conversar. Vamos a comenzar por lo más reciente. El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, ha anunciado que va a introducir una querela contra la directiva de la Mesa de la Unidad Democrática por supuestamente haber suministrado datos falsos durante la recolección del 1% de manifestación de voluntades para solicitar el referendo revocatorio. ¿Qué consecuencias traería esto? ¿La consecuencia confirmaría eso que han denunciado algunos voceros de la oposición de que el TSJ prepara una medida cautelar que suspendería el referendo revocatorio presidencial? Hay unos elementos constitucionales en el caso de Ameliach cuando presenta un recurso o pretende presentar un recurso. Esos argumentos no los sabemos, los argumentos constitucionales en los cuales se va a basar ese recurso. Pero sí puedo señalar con toda responsabilidad que ya se determinó a nivel nacional muchas irregularidades en el tema de la recolección de la manifestación de voluntad del 1%. Más de 10.000 fallecidos, por ejemplo, aparecen firmando. Tienen que determinarse e individualizarse las responsabilidades en esos casos. Y así muchos otros, más de 600.000 se comenta que tienen irregularidades en la recolección de esas firmas. No debemos olvidar que ellos dicen que recogieron más de 2 millones de firmas, de las cuales 600.000 presentan irregularidades. Doctor Latán, el presupuesto 2017, el presidente Nicolás Maduro lo presentó como decreto ley ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento venezolano en un hecho inédito. ¿Qué consecuencias puede traer y qué respondería usted a señalamientos de voceros de la oposición que indican que es inconstitucional y que eso dejaría sin efecto la función contralora del Parlamento e incluso podría abrir la puerta a hechos de corrupción? Hay tres aspectos centrales sobre esa decisión. Lo primero que hay que señalar a nivel internacional incluso para calmar inquietudes es que se cumple con el principio de legalidad. Vale decir, debe haber una ley que determina el presupuesto, que determina la ley de endeudamiento público y por supuesto el presidente de la República cumple una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que es constitucional. Evidentemente, estamos en una situación inédita, como usted dice. Evidentemente, la Asamblea Nacional, de acuerdo a los artículos 311 y 312 y 313, le corresponde discutir y aprobar el proyecto que debería el presidente presentar ante la Asamblea Nacional. Pero hay una situación en la cual los actos de la Asamblea Nacional voluntariamente, por una mayoría, hacen nugatorio todos y cada una de las discusiones que tiene la Asamblea Nacional por desacato a varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto, aquí tenemos que decir con toda la responsabilidad del caso, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia de interpretación constitucional o en materia cautelar o en materia de jurisdicción constitucional en general deben ser acatadas por todos los órganos del poder público. Vale decir, todos los órganos del poder público, incluyendo la Asamblea Nacional. Deténgase allí. ¿Qué pasaría entonces si algunos órganos o funcionarios de organismos ejecutores de ese presupuesto se niegan a acatarlo o si, por ejemplo, particulares o instituciones financieras no suscriben convenios de crédito con Venezuela ante el temor de que al no ser avalado ese presupuesto por el Parlamento no sean válidas las negociaciones? Precisamente el primer punto que abordé fue el principio de legalidad. Es un órgano en omisión. Es decir, la competencia que tiene la Sala Constitucional de decidir y corregir y suplir las funciones de otro órgano que inconstitucionalmente no está actuando. Vale decir, todos los órganos del poder público tienen que actuar en base a sus funciones y competencias para lograr los fines del Estado. Si no lo hacen, solamente el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional decide y hace los correctivos. En este caso, hay un desacato, hay una omisión, hay competencia en materia presupuestaria. Por ejemplo, la ley de estado de excepción establece que el presidente tiene ciertas competencias presupuestarias, pero en el caso concreto
se ordena que a través de un decreto ley se presente ante la Sala Constitucional. ¿Eso suple la competencia de la Asamblea Nacional? Claro que la suple en términos que no la está ejerciendo la Asamblea Nacional, porque está en omisión, está en flagrante violación a la Constitución, porque no puede haber actos eficientes, eficaces, jurídicamente eficaces de la Asamblea Nacional mientras no cumpla con el orden constitucional. Doctor, ¿y qué pasaría con la descentralización luego de ese mensaje que dio el presidente Maduro a los gobernadores y alcaldes, que si no se pliegan a esa sentencia, él va a enviar los recursos para pagar nómina solamente? ¿Qué va a pasar con las obras a ejecutar por esos gobernadores y alcaldes que fueron electos por voto popular? Todos y cada uno de los órganos del poder público, llámese alcaldes, gobernadores, diputados, todos son funcionarios públicos, bien sea electo o no electo. Todos deben cumplir el sistema, por ejemplo, del control fiscal. Todos deben cumplir lo que establece en esa materia la Constitución. Por supuesto, en materia presupuestaria, el Ejecutivo Nacional está obligado a través de normas constitucionales a bajar, como uno dice vulgarmente, las partidas presupuestarias a las alcaldías, gobernaciones y por supuesto a ejecutar en términos de que ejerce la Administración Pública Nacional, es el Ejecutivo Nacional. Ahora, lo que sí se plantea aquí, y es la cuestión que digo que es delicado, es que la Asamblea Nacional insista en que una vez precluidos los laxos, porque aquí también tenemos que hablar con toda sinceridad, el problema lo ha planteado la Asamblea Nacional. Es más, yo diría, recordando una entrevista de Enrique Ramos Alú del 7 de diciembre, aquí mismo, el 7 de diciembre de 2015, que él pedía que no se volvieran locos, que fueran prudentes, que fueran humildes en la administración del poder que el pueblo le había dado en la Asamblea Nacional. No estamos hablando que el poder se le ha quitado a la Asamblea Nacional. No hemos hablado de que la competencia no la pueda ejercer. No, ellos no la están ejerciendo como corresponde dentro del orden constitucional. ¿Qué opinión le merece esa posición, cito textualmente porque así lo dijeron, de rebeldía de un grupo de colegas suyos profesionales del derecho en un acto hecho en el Colegio de Abogados de Caracas contra esta presentación del presupuesto ante el TCJ? Es una opinión política y tienen derecho a exponerlo. Ahora, lo que no pueden estar es engañando a la colectividad en el sentido de que es la Asamblea Nacional la única que está violando la Constitución, porque no está ejerciendo sus funciones. Y una de sus funciones, por supuesto, que establece el artículo 187, es el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y eso marca todas las actuaciones de la Asamblea. Y cuando no la cumple, ¿quién la suple? ¿Quién determina el equilibrio? ¿Quién decide? Es el Tribunal Supremo de Justicia. Nos quedan apenas segunditos. Queremos su opinión también sobre el intento de la Asamblea Nacional por remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ya hubo decisión al respecto y ellos reiteran una comisión de investigación especial para la designación de los magistrados. Allí el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció y se ha pronunciado reiteradamente y anuló, declaró inexistente esa comisión y sus actos subsecuentes. ¿Qué significa eso? Que la Asamblea vuelve a violar la Constitución, porque allí es un acto multiorgánico. La designación de los magistrados, de acuerdo al artículo 265, participa el Poder Ciudadano y otros órganos en la cual, incluso el Poder Popular, en la verificación y el control ético de los magistrados, lo que posiblemente aspiren a ser magistrados. Ahora, le digo con toda honestidad, respaldamos a nivel nacional todos los movimientos de abogados bolivarianos al presidente Maduro en esta decisión y en este decreto ley. Doctor Latán, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Okay. Gracias a ustedes y a Venevisión. Despedimos así a Julio Latán. Él es abogado constitucionalista.